las 7 en punto de la tarde pasó volando la primera hora de programa porque, claro, entre la reducción de unidades en el transporte público automotor, que hablamos con el presidente de las cámaras empresariales, que explicó las razones, que encima, después que pase la lluvia, se va a notar aún más, dado que la gente se maneja con otra dinámica cuando llueve. Estuvimos también con las declaraciones de Caputo, vamos a analizar hacia el final del programa con nuestro consultor, analista político Aníbal Urios de DC Consultores, pero ahora es el momento de la Asociación de Abogados Laboralistas Platenses, es el momento de hablar del trabajo, algo que atraviesa el 95% de tu vida, vos que estás del otro lado. Y ha vuelto a nuestro estudio Agustina Karakachov. Bienvenida, Agustina. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente, estoy muy contenta de charlar. Siempre nos tocan temas que tienen que ver con la mujer, el género y las tareas de cuidado, así que muy agradecida de la invitación. Sos la única, me parece, que le da placer venir acá, porque los otros sufren un poquito, me parece, los varones del grupo. ¿Cómo lo ves? No, también puede ser que lo sufra, pero me entusiasma. La verdad que esto de militar las tareas de cuidado, pero en general, no solo verlas desde la perspectiva solo de género femenina, sino de darnos cuenta que algo empezó a cambiar y tenemos que de a poco ir desarmando cómo nos fuimos formando en el seno de la familia, en la educación. Y entonces, bueno, me parece que este es un lindo espacio que vos nos das para relacionar trabajo, tareas, la vida en relación. Trabajo que hablábamos off the record, me parece necesario redefinir, porque viste que uno a veces utiliza mal las palabras y se confunde a veces el trabajo con el empleo, porque trabajo es prácticamente todo, es decir, esto que vos estás marcando de las tareas de cuidado es un trabajo, eso que llaman amor es trabajo no pago, ¿no? Pero también es trabajo, y venimos de la fecha del Día de la Trabajadora de Casas Particulares. Bueno, otro tema ahí, ¿no es cierto?, con el trabajo, con reconocer, es el sector más precarizado. Bueno, en nuestro país la pobreza tiene cara de mujer, estos son los datos. Tal cual. Pero también como culturalmente hemos incorporado como que no son trabajadoras, son ayudadoras. Vamos a mezclar todo, vamos a mezclar también la reforma laboral, porque todo está mezclado. Claro, porque todo está interrelacionado. La realidad es que la otra vez yo había mencionado al pasar, pero lo volvemos a mencionar porque me parece importante. En el año 2024, nuestro país solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva porque había varios proyectos de ley dando vuelta, hasta algunos con media sanción, donde se intentaba legislar sobre las tareas de cuidado, para que esas tareas de cuidado que se llevan a cabo en diferentes lugares y casi siempre por mujeres en diferentes grupos, tenga una legislación. Obviamente no sé cómo llegamos a este momento donde las trabajadoras de casas particulares están dentro de la reforma modernizadora y les dan un contrato a prueba por 6 meses, donde se entiende, como decías vos, que es un trabajo precarizado, que es un trabajo que no está registrado, que es un trabajo que no tiene mucho control porque es adentro del seno de los grupos familiares y para colmo ahora le vas a dar un periodo de prueba más amplio que cualquier otro que son 6 meses. Ahora está suspendido también por esta suspensión de los diferentes artículos que se dieron por la presentación que hizo la CGT, pero no podemos dejar de ver que estábamos parados avanzando en esta opinión consultiva que salió el año pasado, donde a mí me gusta resaltar que la Corte Interamericana lo que dice es, esto que trae la Argentina no es de la Argentina, es de la región. A partir de eso hay un montón de profesionales de diferentes disciplinas, de diferentes países de la región, donde la Corte dice del 18 al 26% del PBI de los diferentes países de la región están conformados por estas tareas de cuidado, que no son remuneradas, pero que generan que otros trabajen. Entonces, el derecho a cuidarse, el derecho a cuidar y el derecho a dar cuidados hace que se movilice la economía de un país,
Y en eso también tenemos esto que decíamos, las trabajadoras de casas particulares. Cuando en el 2013, no quiero mentir, se dicta la ley, si es del 2013 o del 2015, no quiero decir una cosa por otra, sale la ley de las trabajadoras de casas particulares, donde se le reconocen varios derechos y en el fondo lo que esa ley no lo ampara se cubre por la ley de contrato de trabajo. Bueno, hoy también está modificado por la reforma, donde dice que la ley va a quedar así y no va a ser supletoria a la ley del contrato de trabajo. ¿Cómo entonces no podemos avanzar sobre esos derechos? ¿Cómo no podemos, el Ministerio de Trabajo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, poder entrar a ver qué proyectos se pueden hacer para que estos derechos que están en la ley sean respetados? Porque lo que dice la Corte Interamericana es se necesitan políticas públicas en todos los países de la región que tiendan a ser efectivos esos derechos. No solo que estén en una ley, sino que de alguna manera se vaya ganando el espacio territorial del cumplimiento de estos derechos. Mientras escuchaba, me acordaba, bueno, de varias pruebas que se hicieron con incentivos y demás, como para que se blanquee a lo que son las mujeres que hacen trabajos en casas particulares. Bueno, y que si bien tuvo un efecto, obviamente que siempre hay alguna cuestión positiva, pero fue mínima, la aguja fue mínima. Bueno, y nos encontramos con mujeres que, más allá de, obviamente, que no tienen vacaciones pagas, no tienen aguinaldo, no tienen todo lo que tienen que tener, después uno se encuentra también que esas mujeres llegan con muchísimos problemas de salud propios de ese mismo trabajo, en su cuerpo, ¿no? Que no tienen una obra social, y que van al sistema público. O sea, que hay como una retroalimentación que por no tener determinadas cuestiones que deberían tener, termina repercutiendo igual en el común de la población, ¿no? O sea, que hasta nos beneficiaría. Eso es como ver un poco la película más adelante o menos adelante, pero... Yo creo que en realidad se da en el trabajo de la mujer en todas las instancias, solo que en las trabajadoras de casas particulares podemos verlo más gráficamente, más crudamente la vulnerabilidad de la mujer en el trabajo. Porque volvemos a lo mismo, siempre hablamos sobre esto de el piso de barro, el techo de cristal. Bueno, quizá eso pasa en la clase media trabajadora, media acomodada, pero siempre vamos viendo que en el eslabón, en el trabajo de la mujer, es la que termina más vulnerada. Por eso siempre se dice que la pobreza en Argentina está feminizada, porque los salarios más bajos son los que cobran las mujeres, los trabajos con remuneraciones más bajas son hechos por mujeres, y entonces volvemos a ver en el colectivo de las trabajadoras de casas particulares cómo se grafica esto. Es cierto, esas mujeres no tienen ART, no tienen obra social, no hay una forma, vuelvo a lo mismo, de que el Estado pueda controlar porque pasa en el seno de una familia, pero bueno, también es educación. En todos los grados del trabajo femenino es educación. Porque ¿por qué podemos tener una chica que nos ayuda, no una persona que trabaja desarrollando estas tareas adentro de un domicilio? Y entonces es eso, esa persona que trabaja tiene que tener un recibo de sueldo. Se usa mucho y bueno, no, lo que pasa es que pierde el plan. No importa, cuando uno va a trabajar, no te tienen que preguntar, ¿querés registrado o querés sin registrar? Uno va a trabajar y te dan un recibo de sueldo. Y ese recibo de sueldo, es cierto que es fácil hacerlo por internet, que es fácil tenerlo en el arca, que es fácil completarlo. Pero siempre hubo muchas políticas de Estado que acompañaban a esta registración para, supongo yo, fomentar la educación. Bueno, eso tampoco lo tenemos hoy, el tema de la registración para poder fomentar la educación de que esa trabajadora, que le dejas también lo más preciado tuyo, porque es tu casa, tus hijos, tiene que estar registrada. Y después que esa mujer que hace ese trabajo vuelve a su casa a hacer el mismo trabajo. Sigue trabajando, claro. Entonces, ahí decimos, ¿dónde está el tema de la salud? ¿Dónde está el tema de intentar una cobertura de salud que garantice un trabajo digno y el respeto por la salud? Lo único que veo positivo que pasó hace
un par de años, no es tu expertise, pero estás al tanto, porque no sos abogada de familia, Sí. además no le vamos a chorear la columna No. a Griselda Luca, que es mañana, pero viste que el INDEC sí empezó a registrar el índice de crianza, ¿no? Sí. Que ahí justamente están, que ahora están tomando más, pero costó un montón que lo tomen Sí. los jueces y demás, porque te pedían los tickets, te pedían... Sí, vos sí. tenías que justificar todo, si comprabas 3 kilos de carne, pero además, ¿cómo justificabas tu trabajo, no? Tu trabajo en la crianza. Ahora está dividido, viste que está hasta los 12 años, después parece que los pibes se crían solos. Tal cual. De 0 a 12, pero tienen la parte de bienes y servicios y la parte de tu cuidado. Sí. Eso me parece como algo que pasa capaz inadvertido, pero es re importante. No, creo que es importante. No pasa tan inadvertido en los grupos donde manejamos el tema de género, trabajo, más allá de que sea familia, pero vuelvo a lo mismo. Es educación, es poder graficarnos qué tiempo te lleva el cuidado de tus hijos. De hecho, en la página del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires tiene el censo y entonces lo ves con gráficos y lo ves con gráficos fáciles y te sorprende. Porque a veces repetimos los números pensando que no son ciertos o que es una forma de decirlo y no. Entras a la página del Ministerio y está muy claro del Ministerio de Economía de la provincia que las mujeres cuidamos por sobre los varones 8 horas más. Cuando esa pareja sin hijos, la mujer también ocupa más tiempo en las tareas de cuidado. Y cuando la mujer tiene una jornada de trabajo reducida a comparación del hombre, la jornada en que la mujer no trabaja, no se dedica a la política, a jugar al fútbol, a pintar, a hacer cerámica, se dedica más a las tareas de cuidado. Entonces hay algo de la educación general que es lo que tiene que cambiar. Yo creo que parte importante es la ESI en las escuelas, porque tiene que ver con el género, porque tiene que ver con que las tareas tienen que ser repartidas y porque de alguna manera tenemos que entender que la división sexual del trabajo está en la ley de contrato de trabajo y que eso es lo que tenemos que empezar a ver todos, no los abogados laboralistas, sino todas las personas en el seno de su grupo familiar, para saber entonces que necesitamos que el reparto sea equitativo, porque sea por tu esposa, tu novia, tus hijas o lo que sea, esto tiene que tener una concepción de cambio militable en cada espacio en el cual nos movemos. Por eso digo que esta opinión consultiva de la Corte Interamericana es importante, porque creo que hasta ellos se asombran. El debate está en YouTube y para el que tenga ganas es muy lindo para buscar, porque la Corte Interamericana lo que dice cuando llega el pedido de la Argentina es, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de las tareas de cuidado? Y entonces ahí, con muchas disciplinas que son invitadas de diferentes países de la región, empiezan a ver que no solo tenemos las maternidades, sino que también tenemos la tercera edad, que las tareas de cuidado no solo están a temprana edad, sino también cuando son mayores. Y volvemos a cuidar las mujeres. Y cuidamos las hermanas, y cuidamos las tías, y cuidamos las abuelas. Y entonces, ¿por qué no se da un sistema en el cual se entienda que esa nena que cuida a su hermana chiquitita deja la escuela, deja la bicicleta, deja los mandados, en los mandados aprendés el vuelto, las cuentas, y quedás sometida a una situación que más allá de la posición económica en la que estemos, es transversal. Sí. Pasa en todas las familias y en todos los trabajos. Si va a haber un aumento, si va a haber una hora, si va a haber un viaje especial, primero se mira al hombre y después en todo caso se mira a la mujer. Y estamos acostumbradas. Las mujeres para hablar pedimos permiso, te puedo dar mi opinión, me gustaría decirte. El varón irrumpe. Y así estamos educados. No es culpa de los varones tampoco. Es una acepción cultural de una forma social que se armó. Funcionó durante un tiempo, no funciona más, se empezó a desquebrajar. Bueno, verla y mirar en consecuencia que el varón de a poco va perdiendo privilegios
pero también es cierto que va acompañando no solo por la persona que tenga al lado, sino también por sus hijas, hijes y cómo se da en su familia. Igual todavía falta mucho para que pierdan privilegios, son los anda el registro de la propiedad. La mayor cantidad de varones es propietario, las mujeres no, anda el automotor, pasa lo mismo. El registro de personas jurídicas. Por eso, o sea, lo que falta para que se queden tranquilos, que falta un montón para que vayan perdiendo las empresas, las CEOs, son menos que los CEOs. O sea, todavía falta un montón. Bueno, pero por eso vuelvo a lo mismo. Esto de la opinión consultiva le da la relevancia donde dice, epa, acá tenemos algo nuevo y de hecho lo considera un derecho humano de algo que en principio parecía que en Argentina se había gestado por el tema del Encuentro Nacional de Mujeres, por el tema de la lucha del aborto, que eso había movilizado, pero que el feminismo a veces es algo que molesta. Sin embargo, cuando aparecen estos proyectos de ley, todos decimos, bueno, hay un tema de política de Estado que no solo es de las mujeres, sino que es de la sociedad y es una forma de reproducir el trabajo que necesitamos que de alguna manera empiece a cambiar, no porque ya empezó a cambiar, pero sí poder verlo y materializarlo. Y por eso esto mismo de las tareas de casas particulares tiene que ver con que pensá que se manejaron con un reglamento del año 56, que recién obtuvieron la ley en el 2013 y que no ha tenido muchas modificaciones, y lo poco que se ha modificado ahora con la ley de reforma y modernización no es algo que gratifique, sino que es algo que perjudica su situación laboral. Sí, igualmente, más allá de que hemos sido miradas por el mundo con el tema del aborto legal, que además vos fíjate que fue bien contextualizado, era anticonceptivo, CESI, no era te tiro un aborto por la ventana. No. Fue muy bien, la verdad que, bueno, todas fuimos parte, ya sea pañuelo celeste o verde, eras parte. Salimos a la calle, dimos el ejemplo, nunca ningún disturbio ni ninguna situación. Se votó, hubo un amplio consenso. Dentro de los partidos políticos había diferencias, porque no fue una bandera del kirchnerismo, como muchos piensan. Cristina no estaba radical, no estaba de acuerdo, la convenció después la hija, pero había radicales del PRO. Ahora, lo que sí me parece que hay una fractura dentro del feminismo, que todavía esto que vos decís no está como bandera. No encontramos aún una bandera común, que yo sí la comparto con vos con las tareas de cuidado, pero primero fue la feminización de la justicia, después fue justicia feminista, viste que se buscaron varias puntas y evidentemente estamos todavía muy lastimadas por el gobierno anterior, más que por que nos cuesta encontrar todavía un punto común. Sí, puede ser que estemos replegadas para tomar un poco más de carrera. Es cierto que fueron años de una lucha muy importante, donde en muchos lugares se fue gestando lo que ocurrió con la ley del aborto seguro, legal y gratuito. Yo insisto que me parece importante lo de las tareas de cuidado, quizá más adelante será una bandera. Nos queda mucho por recorrer, pero es cierto que cuando vos abrís el abanico de derechos y posibilidades, los varones están en un lado y las mujeres estamos en otro un poquito más incómodo. Por ejemplo, como para traer algo a debate y dejarlo picando, y alguien de la Asociación de Abogados Laboralistas vendrá a darnos la respuesta. Si una mujer está en blanco, está cubierta por la RT, puede ser una trabajadora de casas particulares, sale de su casa al trabajo, está cubierta por la RT. Si sale de su casa, dejar los chicos al trabajo, o los chicos a la escuela, al jardín, o a la casa del familiar que le cuida a los chicos, y vuelve al trabajo, como se desvió de su lugar de trabajo, no está cubierta entonces por la RT. Conclusión, el hombre siempre va a estar cubierto y la mujer no. Porque en el 90% de los casos la mujer es la que sale de su casa a llevar a los chicos a la escuela. Lo mismo puede ser viceversa. Entonces, en pequeños lugares de la ley siempre encontramos que la mujer está un poquito más delicada que en la cobertura de los varones. Y esas cosas son las que antes no veíamos, y a partir de ver la vida, dice, ¿qué es ver la vida con enfoque de género? Es empezar a mirarla con otros ojos de los que estábamos acostumbrados.
Algunos dicen, otra vez que hago fiestas. Bueno, es empezar a reconocer estos lugares donde se acomodan con nuevos derechos, se acomodan con nueva visión y se acomodan con un compromiso social de darnos cuenta que la división sexual del trabajo nos ha generado la feminización de la pobreza. Y de ahí es donde queremos salir. Claro, tal cual. Además, a ver, el feminismo bien entendido, porque viste que también hay muchos mitos, igual también hay muchos feminismos, pero el bien entendido habla de el equilibrio, de tratar de no sobregirarse, sino de buscar un equilibrio, una equidad, que sea todo un poco más justo. Porque después pasa lo que está pasando, que es que no queremos tener más hijos. Que baja abruptamente la natalidad, bien por la parte de las niñas madres, que ahí bajó impresionantemente. Sí, tal cual. Pero también lo que pasó es que desromantizamos la maternidad y nosotras, las que somos madres grandes, por decir de alguna manera, habla por vos. les vamos contando, o nuestras hijas también vieron, que te partís en 1000 pedazos para ser madre y profesional. Y creo que no. Claro, creo que es un poco de todo. Creo que, como decís vos, y lo vimos la vez pasada, hay que resaltar que con una política de Estado se pudo bajar cuantiosamente los embarazos no deseados en chicas adolescentes. Impresionantes. Y eso es una política pública que fue hecha a largo plazo y dio resultado, y no son muchas las políticas públicas en nuestro país que se llevan a cabo. Después, sí, desromantizar la maternidad, creo que es importante. La situación de crisis, o sea, el salario ha bajado en los últimos 20 años muchísimo. El poder adquisitivo del salario nos ha golpeado como ha bajado, y eso también impide que vos puedas proyectarte con hijos, en familia, con lo que ello conlleva. No sé si es el feminismo el que baja la natalidad. Creo que sí es cierto que nos podemos permitir chillar, despotricar y volvernos a acomodar respecto de las maternidades. Pero sí creo que hay que ver que necesitamos que esas tareas verdaderamente sean compartidas y que no sea una ayuda, sino que se pueda ver como algo de igualdad, donde los papás tienen ganas de estar con sus hijos, y a los hijos les gusta estar con sus padres, porque muchas veces lo que pasa, ahora voy a ser criticada, pero lo digo porque lo he visto, formo parte de una asociación de mujeres que se llama Entrelazadas, que a veces nos invitan a escuelas secundarias a dar charlas junto con la ESI, o cuando tienen psicología, y uno nota muchísimo en los últimos años de la secundaria, donde las chicas y los chicos te dicen que estando su papá no está. Todavía tenemos ese hombre proveedor que sí se ocupa quizá de la plata, del trabajo, pero no de acompañar. Y como los chicos ya vienen formateados con una cabeza un poco más amplia dentro de estas tareas compartidas, de esta igualdad donde el hombre puede también disfrutar de sentirse mal, de poder verbalizarlo, de llorar, bueno, ven que sus padres varones no están. Y después lo otro, el tema que hablamos siempre, cómo puede ser que de los hogares monomarentales los padres no pasen las cuotas alimentarias, la justicia no haya encontrado un canal de compromiso como política de Estado, como decíamos recién, o de qué forma se puede empezar a paliar este mal de muchas mujeres. No puede ser que las mujeres, acabamos de decir, que tenemos los salarios más bajos, que nos desarrollamos en los trabajos con salarios más bajos, no podamos obtener una cuota alimentaria de los juicios. Hablamos de los juicios laborales, lo que tardan, bueno, los juicios de alimentos, lo mismo. Y después también... Con una salvedad, tenés niños y niñas y adolescentes ahí en ese juicio laboral, ¿no es cierto? O sea, también. En el de familia. A ver, no es nada más, porque si no parece que es un tema de la mamá. No es la mamá nada más, son los derechos de los niños. Son solo los derechos de los niños. Ese hogar monomarental, la mamá que percibe una cuota alimentaria, ya no voy a bajar a discutir eso. Esa plata es para la educación y el mantenimiento de los hijos. Niño. No vamos a admitir, o sea, por lo menos yo hablo por mí, no voy a admitir en una mesa esa antigua discusión
La plata es del para vos, varón, ¿en de qué la te la plata es para gastás? comprarse ropa. Hoy no podemos dejar Pero de todavía ver. está. Pero Sí, sí. es increíble, pero No, lo Agustina, dije porque me imaginé en una mesa con algunos claro, varones ya de los que conozco te que estás me han atajando dicho. de lo que sabemos Sí, que sí. ya va a saltar uno y decir, pero Sí, yo, ¿sabés sí. qué pasa? Le pasé plata y se fue a la costa con... No puede ser, porque vuelvo a lo mismo. Voy a pasarte los números. En la página del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires están los cuadros donde claramente se ve cómo las mujeres trabajamos en las tareas feminizadas, son las que en un convenio colectivo es la cocinera, la lavandera, tienen menor remuneración que los cargos que son masculinos. Y dentro de eso sabemos también que la mujer son las que trabajan en jornada reducida porque no pueden hacer la jornada completa, porque tienen las tareas de cuidado, porque las mujeres se ocupan de trabajar en casas particulares. Entonces, todo eso está marcado por el censo del INDEC, no lo estamos diciendo nosotras. Entonces, contrastar eso con esta realidad hace darnos cuenta que necesitamos, y yo vuelvo a lo mismo, creo que es educación, creo que es con la ESI, no sé en este gobierno dónde habrá quedado el mantenimiento o no de la ESI, pero creo que son políticas de Estado a largo plazo que necesitamos. Y en esto que decía de las tareas feminizadas, una de las cosas que decimos es por qué la mujer no puede entrar al mercado laboral de choferes, choferesas, colectivos, micros, donde una mujer puede hacer ese trabajo y ese trabajo es un trabajo bien remunerado. Todo lo que tiene que ver con choferes, lo que tiene que ver con la recolección de residuos, son trabajos que se han masculinizado en Argentina. Sí, Nueva Zelanda, 95% y mujeres. Y Brasil también. La construcción, si bien la construcción no vamos a decir que es un trabajo súper pago, sí es un trabajo que tiene su cobertura, donde la mujer podía ingresar como hace en Brasil y en Argentina no. Entonces solo nos queda el trabajo sin registración, el trabajo, por eso hay tanto trabajo de casas particulares solo a cargo de mujeres, y eso es la semillita que uno tiene que sembrar y por lo menos dejarlo para la reflexión. Veremos cómo se da, veremos cómo vamos avanzando, pero no perder la posibilidad de por lo menos plantear el problema y reconocerlo. Y después de ahí, a partir de que nos vemos y nos observamos, ir caminando hacia adelante en todo lo que uno pueda mejorar respecto de los derechos de las mujeres. Agustina, gracias, me encantan estos debates. Gracias a vos por la invitación, la verdad que es un gusto, poder decir esto, dejamos cosas para reflexionar y vamos viendo cómo vamos andando. Tal cual. Muchísimas gracias. Casi las 7:30 de la tarde. Vamos a la pausa. La música pasó por ¿de qué lado estás? La columna de la Asociación de Abogados Laboralistas Platenses. Hoy, María Agustina Karakachov. Nos vamos a ¿qué hice? Todo. Bien.